Lo que mencionaba de que queden en las calles, esta iniciativa que ayer de hecho le comentaba a mi compañero Jorge, del PRI, que pretende que las Fuerzas Armadas se queden en las calles hasta 2028. De hecho, ya hay una pugna ahí en esta alianza opositora que PRI llama a PAN-PRD a que se sumen a esta iniciativa de una diputada para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles, y en amago, bueno, pues ahora dicen que pudieran romper esta alianza. ¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con iniciativa del PRI? ¿Por qué no llegó de Morena? Hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar. La Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido en 1929, ya estaba fundado antes, en 1919, el Partido Comunista, y antes, desde luego, el Partido Liberal, con los magonistas. Pero surge este partido en el 29, luego se transforma en el 38, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, primero PNR, luego Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el gobierno del presidente Cárdenas. Entonces se dan transformaciones importantes y en contra de la política popular y patriota del general Cárdenas surge el PAN. No es casual, la política es tiempo, entre otras cosas. La expropiación petrolera es en el 38 y en el 39 surge el PAN para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas. Pero también surgieron porque estaban en contra y siguen estando del ejido, de la política agraria, y en contra de la educación pública y de los libros de texto. Entonces, ¿cómo es que el PRI, que también se transforma después en el 46, ya adquiere el nombre de PRI, con esa historia termina unido al PAN, se suma al proyecto del PAN? El general Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Todo esto en contra del conservadurismo de México. Y llega Salinas y comienza un proceso o intensifica el proceso de privatización y se unen. Y por eso empezamos a hablar nosotros del PRIAN y decían, no es cierto, son distintos. Y engañaron a muchísima gente.
mucha gente pensando que eran distintos. Nosotros desde el principio decíamos de que la única diferencia que había entre el PRI y el PAN a partir de Salinas era como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Pero ya cuando iniciamos nosotros con la Cuarta Transformación, ya es el descaro. Fuera máscaras. Y hacen un bloque. Entonces, ¿dónde está la declaración de principios, el programa de acción? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde quedó? De un partido y del otro. Porque si Manuel Gómez Morín resucitara, se volvería a morir también. Y ya ni hablar de López Mateos. Entonces, en esta última etapa, asesorados por Claudio X González, pues en la política, sin llegar al pragmatismo, pues tiene uno que valorar los resultados que ha ganado el PRI con esa alianza. Bueno, ni el PAN, pero le ha ido un poco mejor. Pero lo peor es darle la espalda, traicionar todo un proceso histórico, político. La Revolución Mexicana es el movimiento social más profundo que ha habido en nuestro país, de las transformaciones, la independencia muy importante, sobre todo por lo que proclamó Hidalgo desde el principio y lo que planteó Morelos, la abolición de la esclavitud y la igualdad. Pero la independencia política se dio, entre otras cosas, por los conflictos en la metrópoli, y fue independencia política. En lo social no cambió la estructura de dominación, se mantuvo casi todo el siglo XIX. Por eso era importante el planteamiento, la proclamación de la abolición de la esclavitud de Hidalgo, y por eso también el odio hacia Hidalgo, que repito y repito y repito, no se conformaron con asesinarlo, con fusilarlo en Chihuahua, se le cortaron la cabeza y le exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque esos son los conservadores, para escarmiento, porque se atrevió el padre de nuestra patria a proclamar la abolición de la esclavitud, y eso era lo que más los enfureció, lo que más les molestó, y lo que les dijo Hidalgo cuando estaba el proceso
descomunión. Ustedes no son cristianos, no son católicos. El único Dios de ustedes es el dinero. Fue muy importante esa transformación, pero siguió la esclavitud. La reforma importantísima, importantísima. Entonces fue un movimiento que no dejó de ser minoritario, pero la revolución fue un movimiento de masas, donde perdieron la vida 1 millón de mexicanos por la violencia, por enfermedades, por epidemias, por hambre, y las transformaciones fueron importantísimas, porque Porfirio Díaz había entregado todo el país, el petróleo, las tierras, las aguas, las minas. Por eso, para nosotros, neoliberalismo es neoporfirismo, porque lo que hicieron a partir del 83, del siglo pasado, fue regresar a ese esquema. ¿Por qué te comento todo esto? Porque están muy molestos los que no son simpatizantes de Hidalgo, ni son simpatizantes de Juárez, ni son simpatizantes de Madero, mucho menos de Villa y de Zapata y de General Cárdenas. Entonces, ese conservadurismo es el que se opone a todo. Hemos estado repitiendo de que el ejército mexicano no es cualquier ejército. Está mal que yo hable de otros ejércitos, porque eso les corresponde a ustedes, porque no sirve ningún texto sin contexto. Entonces, siempre suele suceder que se saca de contexto algo. Entonces, ¿de dónde surge el ejército? Pues de un movimiento para restablecer la legalidad luego del golpe de Estado y del asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Es un ejército que surge para enfrentar a Victoriano Huerta,